Hola, qué rara cosa es la guerra. Para la mayoría de quienes vivimos en Europa, en algunos países de América, la guerra es algo lejano, es algo que nunca ha tenido una relación directa con nosotros. Es como las enfermedades que no conocimos y que incluso nos parecen curiosas. Había poliomielitis, había viruela, había fiebre amarilla, había fiebre, había peste negra que acabó con casi la tercera parte, incluso algunos dicen que hasta la mitad de la población europea en el medievo. Pero eso no es asunto nuestro. El no conocer un riesgo, el no estar conscientes de la existencia de un riesgo, a veces nos lleva a ser poco prudentes ante él. El movimiento antivacunas es un buen ejemplo de esto. Precisamente al no ver la gente, las pabellones de hospital llenos de pulmones artificiales, donde hay niños que tienen paralizado el diafragma y no pueden respirar, niños con abrazaderas en los pies, niños con deformidades aterradoras, al no verlos, considera que para qué vacunarse, al no ver viruela, al no ver sarampión, al no ver tosferina. ¿Por qué te vas a vacunar si nadie tiene tosferina? No parece una verdadera amenaza para tus hijos. Pasa algo parecido con la guerra y la paz. En la celebración del fin de la Segunda Guerra Mundial y del Día de Europa, algunas personas me decían que la gran paz que ha experimentado Europa tampoco es algo por lo que debiéramos sentirnos especialmente bien. Y a mí me horrorizaba la idea porque en toda su historia Europa nunca ha tenido 78 años de paz entre naciones. Es decir, 78 años en los que ningún país le declare la guerra o emprenda la guerra sin declararla contra otro país. Cierto, hemos tenido guerras civiles, la guerra de la antigua Yugoslavia que estalló en multitud de países es el ejemplo más aterrador que tenemos cercano, pero no hemos vuelto a tener guerras entre las potencias europeas, entre las naciones europeas. No hemos tenido guerras como esas que redibujaron una y otra vez el mapa europeo a lo largo de los siglos, porque las naciones que hoy existen son en su gran mayoría inventos bastante recientes. Antes, otras naciones ocuparon su lugar, el Imperio Austrohúngaro, Bohemia y Moravia, nombres que nos suenan a novelas del siglo XVIII, del siglo XIX, espacios geográficos que hoy están integrados en otras naciones que nos parecen más o menos estables, y que son estables solamente gracias a la gran paz. La guerra era el estado natural de las cosas. Todos los países estaban en guerra de una u otra forma, o estaban a punto de entrar en guerra o acababan de salir de una guerra. La paz no era un concepto en sí, es simple y sencillamente la pausa entre dos guerras. Si hoy estábamos contra los vecinos del norte, mañana estaríamos contra los vecinos del sur. Y la guerra no era un hecho solo para los monarcas o para los militares o para los generales o para los soldados. La guerra era la vida cotidiana de los que en aquel entonces ni siquiera eran ciudadanos, porque la ciudadanía se inventa con la Revolución Francesa y con la Ilustración. Eran el populacho, eran los súbditos, los vasallos, los aldeanos, a los que les tocaba ser las víctimas incluso de sus propios soldados o de los ajenos, que podían llegar fácilmente a robarles la cosecha, quemarles el pueblo, violar a las mujeres y matar a todos después de terminado el número. Y si tenían suerte y no eran asesinados, no eran pasados a cuchillo por las hordas invasoras y podían tratar de reconstruir su vida y volver a plantar en la siguiente temporada, lo más que podía pasarles era que cambiaran de amo, pero su realidad no cambiaba. El que había hecho la guerra contra el que los dominaba había ganado o había perdido. Habían cambiado de amo, no habían cambiado de amo, pero su vida era exactamente la misma y estaban a la espera de la próxima guerra. Y la guerra es dolor, muerte, desesperación, falta absoluta de certeza sobre lo que va a pasar contigo, con tus hijos, con los tuyos, con aquello que consideras valioso. Igual puede ser un edificio que una pintura, que un grupo,
humano que una idea. La guerra es la destrucción de todo, pero pertenecemos a una generación, y me incluyo, que conoce la guerra en el cine. Sabiendo que los muertos que estamos viendo en el cine, en el momento en que el director dijo corte, que ya no lo vemos, pero lo sabemos, todos ellos se levantaron, se quitaron el maquillaje que simulaba sangre y heridas, y se fueron a cenar con su familia o se fueron a tomar algunas cervezas con los amigos. Sabemos que esas personas no están muertas de verdad. Sabemos de la guerra por los libros. Sabemos de la guerra por algunos documentales, algunos de ellos es de verdaderamente crudos y dolorosos, pero muy pocos, y generalmente no los vemos, generalmente no están a nuestro alcance inmediato como lo pueden estar otras cosas aquí mismo en YouTube. La guerra es una abstracción para nuestra generación, por suerte, por enorme suerte. Pero al ser una abstracción, no falta quien la desprecie. Y hay dos fuentes de desprecio fundamentales que a mí me preocupan. La primera es la idea de la culpa hereditaria o la culpa colectiva, la culpa que se transmite a través del tiempo. Y esto me lo han dicho algunas personas. Dicen, bueno, no importa que Europa esté en paz, tampoco importa que tuviera guerra, porque Europa fue responsable de enormes atrocidades en épocas coloniales de las que debería avergonzarse cualquier ser humano normal. Y es cierto, Europa fue una potencia, una serie de potencias coloniales que despreció a otros países, que los expolió, que los destrozó materialmente para arrancarles sus recursos, que despreció a su gente, que despreció sus culturas, que despreció sus herencias y que despreció sus vidas y su dignidad. Pero eso casi no lo ha hecho ningún europeo que esté vivo hoy. Y la culpa hereditaria es un fenómeno más bien religioso, es una idea que procede de la religión y que no se sostiene racionalmente. La Biblia en varias ocasiones señala que se visitarán los pecados de los padres en los hijos hasta la tercera o hasta la séptima generación, es decir, que por el hecho de ser hijo de un pecador, tú ya eres un pecador. De hecho, esa es la idea misma del pecado original. Adán y Eva cometieron el pecado original y por lo tanto todos somos culpables, todos nacemos culpables, nacemos manchados y nacemos con una deuda que no es la nuestra y tenemos que pagar la deuda del pecado original. Es uno de los elementos más salvajes del cristianismo, pero al mismo tiempo es una de sus claves fundamentales en cuanto al manejo de sus fieles. La culpa hereditaria es una creencia religiosa que recogen algunos de cuando en cuando les conviene. Por ejemplo, en el nazismo la culpa colectiva se llamaba Sippenhaft y fue la que se utilizó, por ejemplo, para hacer que Rommel se rindiera, se suicidara cuando se descubrió que era parte de la conspiración para el asesinato de Hitler en julio de 1944. Y se le dijo a Rommel, si no te suicidas te llevaremos a juicio, pero entonces toda tu familia será convertida en culpable también debido al Sippenhaft, a la culpa colectiva. Y Rommel dijo, no, me suicido a cambio de, con eso, no queda mal la Alemania nazi porque uno de sus máximos héroes militares resulta que estuvo conspirando para asesinar a la bestia Hitler, pero así salvo a mi familia. También, si tu abuelo no fue leal a Kim Il-sung, hoy tu posición en Corea del Norte es bastante inferior socialmente a la del nieto de alguien que se haya sido fiel a Kim Il-sung o a Kim Jong-il, porque la fidelidad y la lealtad al líder se consideran hereditarias. Es una concepción enormemente salvaje. Nadie hoy es culpable por lo que pasó en años anteriores, por lo que hicieron sus ancestros, así sea el descendiente directo de Pizarro o de Leopoldo II de Bélgica, otra bestia de mucho cuidado. Nadie es culpable de lo que hicieron sus ancestros. Nadie tiene por qué asumir la responsabilidad de lo que hicieron sus ancestros. Lo que sí debe hacer Europa, por supuesto, es promover lo necesario para que los países
que aún sufren consecuencias reales de los años de la barbarie colonial, se recuperen de ella y avancen de modo que puedan tener la vida, la calidad de vida, los beneficios, los derechos y las libertades de las que gozan hoy los europeos. Eso sí se puede asumir como una responsabilidad simple y sencillamente por motivos humanos, pero no por asumir una culpa colectiva. La otra razón para, de alguna forma, despreciar la gran paz que se inicia en 1945 es la nostalgia que tienen algunos, a izquierda y derecha, por la guerra idealizada, por la guerra convertida en una especie de epopeya, muy al estilo de las canciones militares, de los himnos, o, siempre recordémoslo, del profesor aquel, Sin novedad en el frente, que llamaba a sus alumnos a conseguir la gloria por la vía de ir a participar en la Primera Guerra Mundial. Porque generalmente los que te mandan a la guerra son los que no van. La derecha, la extrema derecha, sobre todo la derecha nazi, tiene todavía la idea de que el honor, la gloria, la marcialidad, la hombría misma están fundamentadas en la fuerza física y en la capacidad de hacer la guerra y vencer a los inferiores adversarios que hayas elegido para que sean tus víctimas. Echan de menos los desfiles de antorchas, echan de menos los discursos encendidos de odio y cuando nadie los ve, los repiten y creen en una glorificación de lo militar al estilo del siglo XIX. Unos sectores de la izquierda, por otro lado, crecieron y se desarrollaron con la idea de que la lucha armada era la única forma de conseguir la justicia en el mundo. La gran mayoría de ellos han dado un paso atrás y hoy dicen que bueno, que no, la lucha armada ya no es la solución y se disuelve ETA, y los que apoyaban a ETA hoy dicen que bueno, es mejor la paz, y las FARC en Colombia firman la paz, terminando con la última guerra abierta, feroz en América Latina. Pero también cuando nadie los ve, dicen que quizás en algún momento dado haya que volver a la lucha armada, porque la lucha armada tiene la mística que le imbuyó Lenin, que le imbuyó Trotsky, que le imbuyó Mao Zedong con la Gran Marcha. Y es gente que sigue dejando la puerta entreabierta a que el día de mañana sea necesario hacer la guerra para matar a los ricos y quedarse con sus riquezas, con lo cual se habrá instaurado la justicia, o por lo menos eso es lo que dice el folleto explicativo. Con esas nostalgias curiosas sobre la guerra, se crea también el desprecio a la paz. Si usted conoce a alguien que desprecia la paz europea, que desprecia la Unión Europea que creó esa paz y que considera que lo que hay que hacer es volver a tener naciones, y dice, hombre, con suerte volvemos a tener una guerra y quizás algún británico sueñe otra vez con una guerra como las que tuvieron eternamente contra Francia, algún francés en invadir Alemania o algún alemán en volverse a apoderar del mundo entero. Si usted conoce a alguien así, estos antieuropeos, que generalmente son fascistas de izquierda o de derecha, trate de enseñarle lo que fue la guerra. Trate de enseñarle lo que fueron las guerras. Trate de enseñarle el valor de la paz. La paz que tiene el mundo ahora, que ha disminuido su cantidad de guerras de una manera extraordinaria. No hay guerras abiertas en América Latina, no hay guerras en Europa, las guerras en África son localizadas, el Oriente Medio sigue siendo una guerra interminable, pero no demasiado incendiada, salvo por momentos. Esta paz que empieza a hacerse más presente en el mundo tiene un enorme valor. Tiene un enorme valor porque representa la capacidad que tenemos los seres humanos de conseguir que nuestra moral avance
al ritmo de nuestros conocimientos científicos, de nuestros conocimientos tecnológicos. Que vayamos aprendiendo a rechazar aquello que fue lo normal para toda la humanidad, la esclavitud, la sumisión de la mujer, el desprecio al diferente, el racismo, la guerra, la imposición de la fuerza, el bullying, por poner un caso clarísimo. Cuando yo era niño era normal que algunos se cebaran sobre aquel que veían más débil para regocijo de toda la clase. Y hoy eso lo consideramos incorrecto. Hemos avanzado moralmente y hemos demostrado, por lo tanto, día a día, que podemos convertir los avances tecnológicos y científicos en avances de dignidad, de derechos, de libertades, de dignidades compartidas, de respeto a los demás y de cambio de las costumbres del pasado. Si usted conoce a cualquiera que desprecie lo que ha sido la paz, trate de enseñarle lo que ha sido la guerra. Los documentales están, los relatos están, los máximos pacifistas son aquellos que han estado en la guerra. Yo he conocido a dos, un resistente contra la invasión nazi en Holanda, en Ámsterdam, en 1992, que me alojó en su casa, y un sujeto absolutamente admirable. Y el capitán Roberto Vega González, un joven mexicano que cuando era muy joven vino a España a luchar por la libertad y por la república, y después luchó contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y es un pacifista que sabe lo que es la guerra. El que va a la guerra por defenderse, no va a la guerra por la guerra misma. El que sueña con la guerra por la guerra misma y el que desprecia la paz, pone las bases necesarias para que demos un paso atrás en los avances morales insuficientes, imperfectos, mejorables, no tan impresionantes que hemos hecho hasta ahora. Queda muchísimo por hacer, pero hemos dado pasos adelante, y negarlos es invitarnos a todos a dar un paso atrás. Si usted está disfrutando la gran paz, luche por ella con la gente a su alrededor. Y si usted es, por desgracia, de los que todavía están padeciendo una guerra, luche por la gran paz. Seguramente muchos de nosotros lucharemos con usted. Porque la paz debe ser lo normal después de una historia en que la guerra fue lo normal. ¿No cree usted? Hola, este es el nuevo espacio donde vamos a empezar a hacer entrevistas, pero el rey va desnudo. Todavía faltan algunas cosas, el suelo, por ejemplo, va a estar en estos días, pero ya estamos casi listos para recibir a nuestros primeros invitados. Esto se ha logrado gracias a las personas que nos apoyan en Patreon, que quieren que el canal siga evolucionando, profundizando en los temas de ciencia, pensamiento crítico y sociedad que lo han caracterizado casi 10 años. Si usted cree que estas historias, que lo que aquí contamos merece tener su lugar en YouTube, en la red, en la percepción popular y en los medios, sea parte del Rey va desnudo apoyándonos en Patreon, porque si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer. ¿No cree usted?